Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco, donde no se nos escapa ni una. Prepárense porque hoy la cosa se pone picantísima. ¿Están listos para el drama, el misterio y las revelaciones que los dejarán con la boca abierta? Porque hoy vamos a hablar de dos nombres que, aunque ya no estén juntos en la pantalla chica, siguen dando mucho pero mucho de qué hablar, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, mis chismosos, hoy nos sumergiremos en el torbellino de rumores, dimes y diretes que rodean a esta expareja que conquistó nuestros corazones en Erkencikus. Pero ojo que esta vez la cosa va más allá de la simple ruptura. Hoy analizaremos las declaraciones explosivas que supuestamente Demet Özdemir hizo sobre sus amigos. ¿Qué secretos se habrán revelado? ¿A quiénes habrá traicionado la bella Demet? Agárrense porque la montaña rusa de la información está a punto de comenzar. Y antes de que se me olvide, por favor, hagan una pausa rapidita y asegúrense de estar suscritos a este canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo cargado de noticias fresquitas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. No se lo pueden perder. Ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo, lo sé, es impactante, Can Yaman explota. Demet Özdemir reveló secretos de sus amigos. Y créanme, hay razones para el dramatismo. En los últimos días han circulado noticias y rumores que afirman que Demet Özdemir, durante una entrevista o en alguna reunión social, habría soltado información comprometedora sobre personas cercanas a ella. Imaginen la escena, risas, copas y de repente. ¡Bomba! Un secreto revelado que sacude los cimientos de la amistad. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Bueno, ahí está el meollo del asunto. La información es un tanto confusa y proviene de diferentes fuentes, algunas más fiables que otras. Algunos medios turcos aseguran que Demet, en un momento de sinceridad, habría hablado sobre las relaciones amorosas de algunos de sus amigos, sus ambiciones profesionales e incluso algunos problemas personales. Otros, en cambio, minimizan el asunto, diciendo que se trata de simples malentendidos y exageraciones de la prensa. Lo que sí es cierto es que estas supuestas revelaciones han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Se habla de amistades rotas, de traiciones imperdonables y de un ambiente de tensión palpable entre algunos de los nombres más importantes de la industria. ¿Será que Demet, sin quererlo, encendió la mecha de una bomba que podría explotar en cualquier momento? Y aquí es donde entra en juego Can Yaman. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, porque cualquier cosa que involucre a Demet Özdemir inevitablemente lo conecta con él, al menos en la mente del público. Y además, según algunas fuentes, Can Yaman habría reaccionado de manera explosiva al enterarse de estas supuestas revelaciones. Se dice que está furioso, no solo por la posible indiscreción de Demet, sino también porque algunos de los amigos involucrados en el escándalo son personas cercanas a él. Imaginen la situación. Can Yaman, conocido por su carácter fuerte y su lealtad a sus amigos, se siente traicionado por la supuesta actitud de Demet. La tensión entre ellos, que ya era palpable después de su separación, podría haber aumentado aún más. ¿Habrá algún tipo de confrontación? ¿Veremos a Can Yaman expresar públicamente su descontento? Pero antes de seguir especulando, es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir ni de Can Yaman. Podría ser que la prensa esté exagerando la situación, o que se trate de una campaña de desprestigio contra Demet. En el mundo del espectáculo, ya sabemos que todo es posible. Sin embargo, la magnitud de los rumores y la insistencia de algunas fuentes nos obligan a tomar en serio la posibilidad de que algo realmente haya ocurrido. Y si es así, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? En primer lugar, la imagen pública de Demet Özdemir podría verse afectada. A pesar de su talento y su carisma, la reputación es algo frágil, especialmente en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Si se confirma que Demet reveló secretos de sus amigos, podría ser vista como una persona poco confiable e indiscreta. Esto podría afectar su carrera, dificultando la obtención de nuevos papeles y contratos publicitarios. En segundo lugar, las relaciones personales de Demet podrían sufrir un duro golpe. Imaginen la incomodidad y la desconfianza que sentirían sus amigos al saber que sus secretos más íntimos podrían haber sido revelados. Recuperar la confianza y reconstruir las amistades sería un proceso largo y difícil. Y en tercer lugar, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman,
que ya era tensa, podría llegar a un punto de no retorno. Si Can Yaman realmente se siente traicionado por la actitud de Demet, es poco probable que puedan mantener una relación cordial en el futuro. Pero como dije antes, todo esto son especulaciones. La única manera de saber la verdad es esperar a que Demet Özdemir o Can Yaman hagan alguna declaración oficial. Mientras tanto, seguiremos analizando la información disponible y manteniéndolos al tanto de cualquier novedad. Ahora, volviendo al tema central del vídeo, es importante preguntarnos por qué Demet Özdemir, una persona aparentemente discreta y reservada, habría revelado secretos de sus amigos. ¿Fue un error involuntario? ¿Fue una estrategia para ganar notoriedad? ¿O fue simplemente un momento de debilidad? Algunos sugieren que Demet podría haber estado bajo presión, quizás por el estrés del trabajo o por problemas personales. En momentos de dificultad, es fácil cometer errores y decir cosas que luego lamentamos. Otros creen que Demet podría haber sido influenciada por alguna persona malintencionada que buscaba sembrar la discordia entre sus amigos. También existe la posibilidad de que Demet haya actuado impulsada por la envidia o los celos. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y las amistades pueden ser frágiles. Es posible que Demet haya sentido que algunos de sus amigos la estaban superando en popularidad o éxito, y que haya intentado desestabilizarlos revelando sus secretos. Pero, repito, todo esto son simples conjeturas. La verdad solo la conoce Demet Özdemir. Y hasta que ella decida hablar, solo podemos especular y analizar la información disponible. Lo que sí es innegable es que este escándalo ha generado un gran interés mediático y ha puesto a Demet Özdemir en el centro de la atención. Algunos creen que esto podría ser beneficioso para su carrera, ya que la exposición mediática siempre es útil, incluso si es por motivos negativos. Otros, en cambio, temen que este escándalo dañe su imagen y afecte su futuro profesional. Solo el tiempo dirá cuáles serán las consecuencias de estas supuestas revelaciones. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha dejado al descubierto las tensiones y las rivalidades que existen en el mundo del espectáculo turco. Y nos ha recordado que detrás del glamour y la fama, hay personas de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero hacer una reflexión. ¿No les parece increíble cómo un simple rumor o una especulación pueden generar tanto revuelo? Cómo la prensa del corazón puede construir historias a partir de pequeñas pistas y crear escándalos donde quizás no los hay. Es importante recordar que la información que consumimos a través de los medios de comunicación no siempre es objetiva y veraz. Muchas veces, los periodistas y los editores buscan sensacionalismo y dramatismo para atraer la atención del público. Y en ese proceso, la verdad puede ser distorsionada o incluso ignorada. Por eso es fundamental ser críticos con la información que recibimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Debemos contrastar la información con diferentes fuentes y tratar de formarnos nuestra propia opinión. Y sobre todo, debemos recordar que las personas famosas también son seres humanos y merecen respeto y consideración. Y bueno, mi gente hermosa, hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado del escándalo que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que toda la información presentada en este vídeo está basada en rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen los protagonistas de esta historia. En resumen, hoy hablamos del revuelo que han causado las supuestas revelaciones de Demet Özdemir sobre secretos de sus amigos, y de la posible reacción explosiva de Can Yaman al enterarse de esto. Analizamos las posibles consecuencias de este escándalo para la imagen pública de Demet, sus relaciones personales y su relación con Can Yaman. Y reflexionamos sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos a través de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este escándalo? ¿Creen que Demet Özdemir realmente reveló secretos de sus amigos? ¿Creen que Can Yaman tiene razón en estar furioso? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se pierdan ni un solo chisme.
Hasta la próxima, mi gente hermosa. Los quiero mucho. Bye bye. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Que la cosa no termina aquí. Porque como bien saben, en el mundo del chisme, un hilo lleva a otro, y este escándalo de Demet y Can tiene más capas que una cebolla. Así que agárrense que vamos a profundizar aún más. Para entender la magnitud del asunto, primero tenemos que recordar la conexión entre Can y Demet. Erkenci-Kuş no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno que catapultó a ambos a la fama internacional. La química en pantalla era innegable y fuera de ella, la prensa y los fans alimentaron durante mucho tiempo la ilusión de un romance. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, la cercanía y la complicidad entre ellos eran evidentes. La ruptura o la no relación que sea que tuvieran, dejó a muchos fans descorazonados y generó una ola de especulaciones sobre las razones detrás de su separación. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a presiones profesionales, y otros, como siempre, a terceras personas. Después de Erkenci-Kuş, ambos siguieron caminos separados, intentando consolidar sus carreras en otros proyectos. Can Yaman, con su imagen de galán rebelde, probó suerte en Italia y otros mercados internacionales, mientras que Demet Özdemir continuó protagonizando series y películas en Turquía. Sin embargo, la sombra de Erkenci-Kuş siempre los persiguió, y cada uno de sus movimientos era analizado minuciosamente en busca de cualquier señal que pudiera indicar un posible reencuentro o, por el contrario, una creciente animosidad. Y es aquí donde entramos de lleno en el escándalo actual. Las fuentes, como les comenté, son variadas y a veces contradictorias, pero el denominador común es que Demet, en un ambiente relajado y distendido, soltó algunos comentarios sobre sus amigos que no fueron precisamente halagadores. Se habla de un actor que, según Demet, está desesperado por conseguir un papel protagónico y que recurre a métodos poco ortodoxos para llamar la atención de los productores. También se rumorea que comentó sobre la relación secreta de una famosa influencer con un empresario casado, una información que, de ser cierta, podría desatar un verdadero terremoto en la farándula turca. Y por si fuera poco, también se dice que habló sobre las inseguridades de una compañera actriz, poniendo en tela de juicio su talento y su profesionalismo. Imaginen el panorama. Un reguero de pólvora que se extiende rápidamente por los pasillos de la industria del entretenimiento. Amistades que se tambalean, reputaciones que se ven comprometidas, y un ambiente de desconfianza generalizado. Y por supuesto Can Yaman en medio de todo este embrollo. La conexión de Can con este escándalo es doble. Por un lado, como les dije, cualquier cosa que involucre a Demet inevitablemente lo relaciona con él en la mente del público. Pero, más allá de eso, resulta que algunas de las personas supuestamente afectadas por las revelaciones de Demet son cercanas a Can. Un actor, una influencer y una actriz que, según fuentes confiables, forman parte del círculo íntimo de amigos de Can. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Se dice que Can, al enterarse de lo sucedido, no se tomó la noticia nada bien. Su carácter fuerte y su lealtad a sus amigos son bien conocidos, y la idea de que Demet haya traicionado la confianza de personas cercanas a él lo enfureció profundamente. Algunos testigos afirman haber presenciado una acalorada discusión telefónica entre Can y Demet, en la que él le recriminó su indiscreción y le advirtió sobre las posibles consecuencias de sus actos. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente Demet soltó información comprometedora sobre sus amigos? ¿Fue una imprudencia momentánea o una estrategia deliberada? ¿Y cuál es el verdadero alcance de la reacción de Can Yaman? Hasta el momento, ni Demet ni Can han emitido declaraciones oficiales sobre el tema. Sus representantes se han limitado a negar los rumores y a calificar la información como falsa y malintencionada. Sin embargo, el silencio de los protagonistas no ha hecho más que alimentar la especulación y el interés mediático. La prensa turca está dividida. Algunos medios, conocidos por su cercanía a Demet, intentan minimizar el asunto y presentarlo como un simple malentendido. Otros, en cambio, aprovechan la oportunidad para criticar a la actriz y cuestionar su reputación. Y por supuesto, están aquellos que simplemente se dedican a alimentar el morbo y a especular sobre las posibles consecuencias del escándalo. En este punto es importante recordar que la verdad es escurridiza y que la información que recibimos a través de los medios de comunicación está siempre filtrada por intereses particulares. Por lo tanto, es fundamental ser críticos y no dar nada por sentado. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha puesto a prueba la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman.
Una relación que, como les dije, siempre ha estado rodeada de misterio y especulación. ¿Será este el golpe definitivo que acabe por romper cualquier posibilidad de reconciliación entre ellos? ¿O será una oportunidad para aclarar las cosas y reconstruir la confianza mutua? La respuesta a estas preguntas solo el tiempo la dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, con los oídos bien abiertos y las antenas encendidas, para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja en este culebrón turco que parece no tener fin. Así que ya saben, mi gente hermosa, no se despeguen de este canal, porque la historia de Demet Özdemir, Can Yaman y el escándalo de los secretos revelados está lejos de terminar. Y les aseguro que lo mejor está por venir. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse al canal. Los quiero mucho. Chao, chao.